Le pedí al Señor que me permitiera ponerle un título a este mensaje del día de hoy, y el Señor me regaló resistir o perder la bendición. Y si miramos a lo largo de la Biblia, hay muchas historias que nos hablan sobre mártires, ¿sí? Sobre actores de allí mismo de la palabra, que tuvieron que soportar muchas cosas, no cosas diferentes a las de nosotros, sino que se asemejan a lo que nosotros vivimos, pero tuvieron que soportarlas durante mucho tiempo, ¿verdad? Incluso durante muchos años, soportando diversos tipos de pruebas, soportando diversas aflicciones. Pero hay una cosa que para ellos y para nosotros en común nos duele mucho, y es soportar el silencio del Señor, ¿cierto? Aquellas veces que nosotros oramos, le clamamos al Señor, le pedimos, y vemos que nuestras oraciones, perdón, no son contestadas, que no vemos por ningún lado la voz del Señor. Y si leemos algunas de estas historias, pues nos damos cuenta que no se alejan mucho de lo que nosotros vivimos hoy, no se alejan mucho de nuestra realidad, no se alejan mucho de aquellas cosas por las que nosotros estamos pasando. Y quise citar unos casos especiales de aquellas personas que resistieron, como es el caso del mismo Señor Jesucristo, que nos dice la palabra que Él no fue el que le puso la prueba, Él no fue el que lo tentó, porque el Señor no tienta a las personas, pero sí permite que seamos tentados. Dice la palabra que el Señor, Dios llevó a Jesucristo en el Espíritu al desierto para soportar la prueba, ¿cierto? Y allí el el diablo lo atacó con Biblia. Otro caso es el caso del mártir Job, ¿verdad? Que él resistió a todas las incitaciones de Satanás para maldecir al Señor Jesucristo, a Dios, perdón, para que muriera y así acabara su sufrimiento. Pero Job no lo hizo, Job resistió. Otro caso es Abraham, resistió la prueba que Dios le puso. Recordamos que el Señor le pidió a Abraham que matara a su hijo, ¿verdad? Porque Abraham estaba viendo a Isaac como un ídolo ya, lo estaba idolatrando mucho. Y Abraham, ¿qué hizo? Obedecer, resistió. Otro caso es el de José, resistió la humillación de sus hermanos, ¿verdad? Él resistió todo aquel tipo de humillaciones que le estaban presentando. Incluso cuando estaba en una mejor posición, resistió los ataques sexuales de la esposa de su jefe, de su amo. ¿Sí? Muy seguramente porque la señora tenía frío y veía en José que la podía arrunchar, que la podía calentar, pero él tuvo que soportar y él resistió estos ataques. Y así como ellos tres resistieron, hubieron otros que no pudieron resistir. El caso de David. David pecó, cayó en adulterio, todo entró por los ojos, ¿cierto? Judas también pecó, él entregó a Jesucristo, se dejó tentar por el dinero, ¿cierto? Y hay un caso muy especial que es el de Noé. Noé, él no pecó de hecho pensado, pero él hizo algo que quiero que tengan en cuenta, y es que una cosa lleva a la otra. Dice la palabra que Noé se embriagó, ¿verdad? ¿Cierto? Y estando en embriaguez, él perdió totalmente la noción de lo que estaba haciendo y quedó sin sentido de la borrachera. Tanto que quedó botado en el piso mostrando toda su gloria, desnudo. ¿Qué pasó con esto? Un hijo de él lo miró desnudo y en lugar de cubrir la desnudez de su padre, lo que hizo fue burlarse de su papá, ir a contárselo a sus hermanos. Y esto trajo la maldición de Noé a su hijo, ¿verdad? Entonces muchas veces hay cosas que nosotros no las hemos de hecho pensado, pero una cosa lleva a la otra, como decir el trago, una pola lleva a otra, y el pecado no es tomar, el pecado es a dónde vamos a parar. ¿Estamos? Pero ¿qué debemos entender por resistir? Es claro que como seres humanos que somos y como carne, estamos muy prestos a caer en tentaciones, ¿cierto? Podemos estar siempre seducidos a caer en pecado. Y esto pasa cuando no entendemos que una vez nosotros somos reclamados para el reino del Señor, estamos llamados también a tener el control
sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras actitudes, sobre nuestra carne, sobre nuestra manera de hablar. ¿Por qué sobre nuestros pensamientos? Porque nosotros ya debemos ser criaturas nuevas, como lo dice la palabra. Ya no podemos seguir pensando como pensábamos hace unos años atrás, ¿cierto? Ya no podemos seguir pensando que cada 8 días nos vamos a tomar 50,000 pesitos, que eso no pasa nada, que nos vamos a ir de farra en farra. Ya no podemos estar pensando así. Nuestras actitudes, ya no podemos tener la misma actitud en nuestro trabajo, frente a nuestro trabajo, frente a nuestra esposa, frente a nuestros hijos, frente a nuestra iglesia. No podemos seguir teniendo la misma actitud de antes. En nuestra carne debemos controlar lo que nuestra carne siente, porque todo empieza en un pensamiento. Nuestra manera de hablar también debemos tener autocontrol. No podemos seguir expresándonos como nos expresábamos cuando éramos el viejo hombre, ¿verdad? Cuando esto sucede, cuando nosotros empezamos a resistir este tipo de ataques, cuando empezamos a resistir, a dejar de hablar como éramos antes, a dejar de pensar como éramos antes, lo que sí tenemos garantizado es que nos vamos a volver objetivo militar número 1 de Satanás. ¿Por qué? Porque si nosotros éramos de los que organizábamos las fiestas, de los que nos subíamos en la mesa a cantar, de los que dábamos malos consejos, de los que inducíamos a otros a cometer pecado, y ahora estamos de este lado, pues Satanás, ¿qué va a decir? Se va a sentir herido, ¿cierto? Me quitaron a un soldado bravo, me quitaron a un man que armaba las bandas, pero lo que era. Entonces yo no me voy a quedar quieto. Y Satanás, en retaliación, ¿qué va a hacer? Te va a volver objetivo militar número 1. ¿Y qué va a querer atentar contra ti? Él va a querer dañar nuestra mente, porque ese es el terreno en el cual Satanás se desarrolla. Ese es el terreno vulnerable del ser humano, la mente, ¿cierto? Y allí es donde Satanás va a intentar trabajarnos, pero lo que nosotros debemos hacer es no ir a enfrentar a Satanás en su campo de batalla. Lo que nosotros debemos hacer es resistir a ir allá, porque si nosotros vamos a ir allá, Él conoce las artimañas que nosotros ya de pronto hemos olvidado y vamos a ceder muy fácil, ¿cierto? Pisotee. Y poniéndome yo a analizar esta metáfora con la que el Señor nos explica que es la sal, pues la sal protege la carne de su oxidación y de su descomposición, ¿cierto? El Señor quiere que seamos esos seguidores que reprimen la maldad en la carne, que no le damos rienda suelta a nuestra carne, sino que estamos realzando el sabor, le estamos dando un nuevo sabor a nuestra carne. Y a aquellos que nos están mirando, a aquellos que están viviendo junto a nosotros, que digan, yo veo algo raro en él, hay un resalte diferente de lo que éramos antes a lo que somos ahora. Otra situación es que la sal realza el sabor de las cosas, ¿sí? Y eso es lo que el Señor quiere que seamos nosotros, que nosotros seamos los que renovamos el mundo con nuestra manera de vivir. Y en ese tiempo, la sal se mezclaba con miel y se frotaba para tratar enfermedades. De la misma manera que el Señor quiere que nosotros participemos en la sanación del mundo, no que seamos partícipes de la destrucción del mismo. El Señor dijo este tipo de cosas en metáfora, pues porque muy seguramente en el Evangelio de Mateo, porque Mateo estaba con el Señor, le diría, pero ¿por qué más bien no le decimos a la gente qué es lo que debe decir, qué es lo que debe hacer paso a paso y no nos ponemos a ponerle trabas? Y muy seguramente el Señor también quiere que en medio de lo que Él nos está explicando haya cierta poesía, ¿sí? Porque el Señor quiere que nosotros seamos activos, que estemos buscando, ¿cierto? Aquellos que fuimos llamados debemos estar en constante búsqueda de la verdad. Él no quiere que nosotros seamos pasivos. Y si el Señor ya nos dio este galardón de ser sal para el mundo, debemos tenerlo claro y debemos ponerlo en alto, ¿cierto? Pero si nos resistimos, dice claro ahí seguido, dice que ya no serviremos para nada, que nos pisotearán, que nos tendrán por menos hasta el punto de que ya no cuenten con nosotros para absolutamente nada, ¿cierto? Todo el mundo se burlará de nosotros, no nos tendrá en cuenta para nada, seremos piedra de tropiezo.
Y eso es lo que pasa cuando nosotros somos llamados al ministerio, cuando nosotros somos llamados a ser parte del pueblo del Señor, cuando entendemos que el Señor ya nos adoptó como sus hijos, pero decidimos dejar, decidimos apartarnos. Eso pasa, perdemos el sabor, perdemos esa esencia que tiene la sal para cambiar, para darle un nuevo sabor a la vida, tanto mía como las de los que me están viendo. Otro punto es que otro punto por el cual no resistimos y nos cansamos es porque no vemos una respuesta inmediata de parte de Dios, ¿cierto? Y esta situación es la más frecuente que nosotros tenemos. Y es que a nosotros, a nadie, yo creo que a nadie nos gusta la espera, ¿cierto? Todo lo queremos ya. Y en medio de esto nosotros pues empezamos a armarle shows a Dios, lloramos, nos despelucamos, nos deprimimos, nos desesperamos y empiezan las oraciones de queja. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos desesperamos delante de Dios, le decimos cómo debe hacer su tarea con nosotros, ¿por qué me pasa esto? Por favor, quítame esto, dame lo otro. Empieza esa oración de conmiseración. Señor, ¿acaso no ves que estoy sufriendo? Pobre de mí, ¿hasta cuándo, Señor? Pareciera que Dios no nos responde, ¿verdad? Y decimos, no más, no aguanto más, no resisto más, ya voy a dejar todo acá, no vuelvo a orar, no vuelvo a la iglesia, allá ni me determinan, no me dan un buen consejo, pero pues yo tampoco busco por mi medio, ¿cierto? Otro punto es que nos cansamos de no ver resultados. Y así es la vida de muchos cristianos. Es exactamente así, estamos cansados, estamos agobiados, estamos tristes, estamos sin fuerzas, ¿cierto? Y cuando estamos así, empieza a caer como ese peso sobre nuestros hombros que muchas veces hasta nos encorva, cambia hasta nuestra manera de caminar, cambia nuestras facciones corporales, cambia nuestra manera de pensar, cambia el sentido de la vida, cambia la efervescencia que teníamos cuando estábamos con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el cansancio nos hace eso. Esto simplemente son estrategias de Satanás. Y empezamos con la conmiseración, como decimos en el argot popular, como decimos por ahí, cuando nos preguntan que llegamos a la iglesia, ¿qué? ¿Cómo va, hermanos? Descansados, pero ahí vamos. Ahí vamos. Y uno como que, no, tranquilo, hermano, fresco, hágale, mire que Dios tiene la solución. Y uno, sí, pues esperar a ver qué pasa, porque es que ya, la verdad, hermano, si usted supiera. Y a veces uno como mira esa carga y como que uno dice, no, mejor no quiero saber. Mejor no quiero ni que me cuente. Porque ese tipo de cosas lo cargan también a uno, ¿cierto? Y hay muchas personas que, mire, iglesia, están cansados de los problemas en el trabajo, están cansados de los problemas en su matrimonio, están cansados de sus problemas económicos, están cansados con los mismos hijos. Y es triste que un padre lleve a las costillas el cansancio de un hijo, de que no cambia, de que no hace las cosas bien, de que no acerca a la iglesia, de que sale en la noche, no se sabe si amaneció bien, si no amaneció. Es triste ver padres que sufren por este tipo de situaciones. Y en la iglesia hay personas que viven con esta carga de sus maridos económicos. Y en los jóvenes también están cansados. Hay jóvenes que luchan en su hogar por querer cumplir las expectativas que sus padres les piden. Y ellos se cansan porque no ven cómo cumplir esas expectativas. No ven la guía, solamente ven que le reprochan y ellos no ven la hora de poder salir de la casa. Se sienten cansados. No encuentran cómo enaltecer lo que el papá les pide, lo que la mamá les pide, ¿cierto? Los pleitos en el hogar de estos chicos hacen que tomen decisiones que no son, como salir a las drogas, como que si cruza algún muchacho caribonito y le dice te quiero, ella de una vez quedó flechada y ahí mira una oportunidad de salida de su casa. Están cansados los jóvenes de no ser aceptados en un círculo social, en un colegio, en una universidad, en su misma familia.
incluso aquí en la misma iglesia. Se cansan los jóvenes de intentar, de no tener la guía. Ya no quieren seguir. Por eso hay mucho joven que deserta de la iglesia. Deserta de la iglesia porque no ve la manera de surgir, no ve la manera de ser reconocido, y en su casa llega y pleitos con sus papás. Ahora las mujeres cansadas del maltrato en sus casas, mujeres cansadas del abandono, ¿cierto? Mujeres cansadas de la pobreza que hay en sus hogares, mujeres cansadas de la indiferencia y la irresponsabilidad de sus esposos. Y ya no más, ya no puedo más, ya no quiero seguir con él. Dios me perdone, pero me separo, y que sea lo que Dios quiera. Y muchos otros están cansados de su propia vida, luchan con sus vicios, luchan con sus adversidades, luchan con sus adicciones, luchan con sus fracasos. Muchas personas que se sienten fracasadas porque a los 20, 25 no tienen el carro que querían. Muchas personas que a los 30, 35 se sienten fracasadas porque no tienen un hijo. Muchas personas que a los 40 se sienten fracasados porque no se han podido casar y no tienen una estabilidad económica. Son personas que no han sabido tener una guía. Son personas que no han entendido que Dios para cada persona tiene su tiempo, y no está mal que se desesperen por eso. Lo que está mal es que no han aprendido a obtener esa confianza que el Señor nos da, que en cualquier momento el Señor nos va a dar lo que pedimos, según su voluntad, ¿verdad? Pero como dijimos antes, estamos cansados, ¿pero qué? Pero ahí vamos, acumulando más, echándole más a ese costal de loco que yo le llamo, echándole, cargándonos más dolor, más tristeza, más frustraciones. Y tenemos que comprender, iglesia, que tarde o temprano esto va a explotar, que tarde o temprano este cansancio producirá efectos muy destructivos tanto en nuestra familia, en nuestra salud mental y principalmente en la relación que tenemos con el Señor. Esto es destructivo. Y el cansancio nos puede llevar a menospreciar y a cambiar las bendiciones que Dios tiene para nosotros por alguna cosa del mundo que no tiene valor. Porque el mundo nos sonría, porque cruzamos por un bar otra vez y decimos, uy, yo me subía en la mesa y bailaba, uy, yo como que lo vuelvo a hacer, porque es que yo encontraba más alegría en eso que lo que hago aquí sentado en la iglesia. Aquí solamente utilizan la palabra para darme en cachetadas, para restregarme mi pecado, para mostrarme que no he avanzado, para mostrarme que estoy todavía quedado. Pero muchas veces lo que no nos damos cuenta es que el Señor está haciendo un hueco ahí en nuestro corazón, diciéndonos, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás todavía ahí? Da el paso, salta, camina, muévete, avanza, ¿cierto? Pero Satanás utiliza esto para decirnos, no, a usted lo que hacen es criticarlo allá. Usted lo primero que le miran es su pecado. ¿En qué lo han ayudado a ver? En nada, porque usted sigue lo mismo. Satanás nos pone una venda en la cual nos quita de frente todas aquellas personas que nos han dicho, venga, charlamos, venga, nos tomamos un café, yo creo que usted lo puede hacer por este lado, no se vaya por allá, hagámoslo así. ¿Sí? Vamos a ir a Génesis 25, capítulo 25, del verso 27 al 34, para comprender por qué el cansancio nos puede hacer perder la bendición que Dios tiene para nosotros. Esta es una historia muy conocida, ¿sí? Dice, es la historia del plato de lentejas, ¿sí? Sí la han escuchado, ¿verdad? Dice, los niños crecieron. Quiero que le pongan mucha atención y se vayan imaginando ustedes en su mente la escena. Los niños crecieron. Esaú se convirtió en un experto cazador y le gustaba mucho estar afuera en el campo. Pero Jacob era un hombre muy callado que prefería quedarse en el campamento, lo típico de una familia, ¿no? El chiflado y el pasivo. Isaac prefería a Esaú, Isaac era el papá de ellos. Isaac prefería a Esaú porque le gustaba comer los animales que él cazaba. Pero Rebeca, la mamá, prefería a Jacob. Una vez Jacob estaba cocinando cuando Esaú llegó exhausto del campo y le dijo a Jacob, su hermano, estoy exhausto, déjame comer un poco de esa sopa roja que tienes ahí. Por esa razón a él también lo llamaban Edom.
Pero Jacob le dijo: véndeme los derechos que tú tienes por ser hijo mayor de nuestro papá. Y Esaú le contestó: estoy que me muero de hambre, y muerto no me va a servir de nada toda la riqueza de mi papá. Y Jacob volvió y le dijo: antes prométeme que me darás tus derechos de hijo mayor. Entonces Esaú se lo prometió, y así le vendió a Jacob los derechos que él tenía por ser hijo mayor. Entonces Jacob le dio pan y sopa de lentejas a Esaú, quien comió y bebió, y luego se levantó y se fue. De esta manera demostró lo poco que le importaba sus derechos de ser el hijo mayor. Y haciendo un resumen de esta historia, dos hermanos que desde que estaban en el vientre de su mamá peleaban, ¿sí? Cuando ya estaban entrados en edad, que dice acá que uno era el favorito de su papá, Esaú era el favorito de su papá porque él era el que cazaba y abastecía de alimento la casa. Pero que Jacob era el preferido de la mamá, pues porque cocinaba, le ayudaban las cosas, lavaba la loza, cocinaba, barría, era el más pasivo, tenía como ese espíritu femenino, por decirlo así, ¿sí? de la casa. Y un día llegó el trabajador, el fuerte, el que salía a cazar, a enfrentar las fieras, llegó a la casa y le dijo al hermano: estoy cansado, ¿qué es lo que hizo? Y el hermano le dijo: una sopita de lentejas. Y el hermano le dijo: uy, sírvame. Pero yo no creo que le dijo: hermanito, sírvame, porque ellos eran rivales desde el vientre, ¿sí? Y si estudiamos un poquito de historia, después nos vamos a dar cuenta que estas dos naciones, Esaú y Jacob, se enfrentaron. Entonces, ¿qué pasó? Esaú le dijo a Jacob: regáleme de comer, regáleme esa sopa. Y Jacob de una vez pensó: no, aquí yo saco tajada. Y le dijo: bueno, pero ¿cómo vamos ahí? Así de gratis, no. Y él sí sabía de la bendición, que es la bendición tan grande que es ser primogénito, ¿sí? Y le dijo: bueno, yo le doy comida, pero usted me cede los derechos de las bendiciones de su primogenitura. Y el hambre y el cansancio no lo hizo pensar a Esaú de lo que estaba perdiendo. Le dijo: listo, de una, hágale, me vendo por un plato de lentejas. Y perdió la bendición del Señor por no pensar, porque el cansancio de las cosas muchas veces nos hace perder el norte, nos hace perder el rumbo y no nos permite analizar las situaciones, ¿cierto? Y aquí vemos que un factor detonante para perder las bendiciones es precisamente esto: el cansancio. El cansancio hizo que Esaú despreciara la bendición del padre, despreciara la bendición de ser primogénito. Y así hay muchas personas en estos momentos. Así hay muchas personas que estamos, ¿cierto? Hay matrimonios de muchos años que son cambiados por un momento de placer, por la emoción que ofrece el adulterio. Hay jovencitas que han cambiado su pureza por un momento de amor, por un momento de emoción que les ofrece un beso, que les ofrece una palabra bonita, que les ofrece una ilusión. ¿Por qué lo hacen? Para sentirse amadas. ¿Por qué? Porque dentro de su hogar no hubo esa figura paterna o una palabra que les dijo: ¿cómo estás de linda hoy? Te quiero, tú eres una bendición para este hogar. Claro, aparece un muchacho y le dice cualquier cosa, pues ella queda a sus pies. Lastimosamente, hay personas que han hecho que salgan esos comentarios, ¿cierto? Posiblemente en este momento de tu vida tú sientes que este cansancio que estás viviendo es producto de algo que hicieron tus padres, es producto de algo que tú mereces porque pecaste, ¿cierto? Y estés pensando en abandonar todo, estás pensando en abandonar tu hogar, estás pensando en abandonar tus hijos, estás pensando en abandonar tu iglesia, estás pensando en abandonar tu ministerio, ¿cierto? Dejar, digamos, todo lo que tú tienes acá por la emoción de irte a otro lugar, por la emoción de irte por el dinero, por la emoción de irte a otro país, ¿cierto? A causa de una relación que no tiene un cimiento, que sentimentalmente no va a tener un compromiso, ¿cierto? Pero ¿será que esa decisión es la correcta? Nos pregunta el Señor hoy. ¿Será que sí estoy tomando una buena decisión? ¿Será que lo que vamos a hacer nos conviene y nos edifica? Y para eso vamos a ir a Corintios, capítulo 10, verso 23.
donde dice que todo está permitido, pero no todo es bueno. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. Aquí nos habla claramente del libre albedrío, ¿cierto? Todo te es lícito, pero no todo te edifica. Y si sabemos qué es lo que debemos hacer, pónganme cuidado, iglesia, si nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer, pero no lo hacemos, ¿nos cuenta cómo? Como pecado. O sea que nosotros debemos dejar de pensar que pecar es solamente fornicar, adulterar, robar, matar. No. Si nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que cortar, cuáles son las áreas de nuestra vida que debemos dejar que Dios puede y no lo permitimos, eso también nos cuenta como pecado. Porque estamos entorpeciendo el proceso que el Señor quiere con nosotros. Amén. Estaremos resistiendo, si nosotros entorpecemos esto, estaremos resistiendo, pero no a las tentaciones de Satanás, sino estaremos resistiendo al Espíritu Santo. Y cuando nosotros resistimos al Espíritu Santo, pues ¿qué nos quedamos? Nos quedamos sin guía, ¿cierto? Y la idea no es resistirnos a Dios, ni resistirnos a las bendiciones que el Señor tiene, ¿cierto? Sino resistir los placeres que Satanás nos ha venido ofreciendo. Mire, aquí es donde yo quiero que ustedes me presten un poco de atención. Esta es como la cereza del pastel y estudiándome me daba cuenta de algo. Cuando nosotros llegamos acá a la iglesia, hay personas que conocen al Señor de distinta forma. Unos lo conocen por amor, porque quieren, ¿cierto? Porque dicen, me pareció bonito haber ido a esa reunión y quiero volver, ¿cierto? Me pareció bonito ir y quiero seguir aprendiendo. Nace una vocación, nace una convicción, pero hay otras personas, en mi caso, que lo conocimos por un dolor. Y esa es la manera como el Señor nos atrapa, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una prueba económica, cuando tenemos la pérdida de un familiar, cuando estamos en problemas, ¿cierto? Entonces nosotros encontramos a alguien, el Señor pone a alguien en nuestro camino y nos dice, esta persona te va a ayudar para que aprendas a conocer de mí. Y empezamos a aprender a orar, ¿cierto? Lo primero que nosotros decimos es, ¿cómo hago para orar? Enséñeme a orar. Y aprendemos a orar, ¿cierto? Aprendemos a pedirle al Señor, aprendemos a buscar de sus beneficios, de los milagros que de tanto nos han hablado. Entonces, tenemos una prueba económica y el Señor nos la resuelve. Tenemos una prueba de enfermedad y el Señor nos da sanidad. Tenemos una prueba de que queremos que nos devuelva nuestra relación, el Señor nos devuelve nuestra relación, ¿cierto? Y nosotros decimos, uy, qué chévere, el Señor es un bacano. Yo voy a seguir experimentándolo, ¿cierto? Y llega el momento en el que el Señor dice, bueno, sí, yo voy a permitir que me sigas experimentando, pero yo necesito cuadrar muchas cosas en ti. Entonces el Señor empieza a marcar sus casilleros, su temperamento, su noviazgo, su matrimonio, sus finanzas, su salud, su relación con sus hijos, su carácter, y Él empieza a hacer un listado y empieza a chulear, vamos en esto, vamos en esto, vamos en esto, pero dice la palabra que el Señor a quien ama, lo corrige. Y es ahí cuando nosotros no nos aguantamos, ahí sí no nos gusta el Señor. Y por eso es que nosotros no resistimos, nos cansamos y abandonamos. Ahí es donde nosotros decimos, pero ¿por qué si yo llevo 3, 4 años en la iglesia y estoy haciendo las cosas bien, diezmo, me congrego, le cuento todo a mis pastores, cambié en mi casa, ya no soy el mismo grosero, ya no tomo, ya no fumo, ya no bailo, ya no esto? ¿Por qué me está tratando así? Pues porque hay situaciones en las cuales el Señor permite el desierto, permite la prueba, porque esas son oraciones contestadas, ¿cierto? Esas son oraciones contestadas. Que un ejemplo que yo pongo es que hace unos 3 meses atrás el Señor me había dado el privilegio de compartir la palabra y en medio de la palabra yo me quebré porque sentía dolor de algo que estaba pasando en mi trabajo que yo creía que era injusto. Y yo le decía al Señor allá, al Señor y a mi esposa, yo le decía allá en la oficina donde yo tenía esos momentos chéveres con el Señor de oración, yo le decía, Señor, gracias por mi trabajo, gracias, enséñame a ser un buen trabajador.
enséñame a ser eficaz, enséñame a ser, a valorar lo que tengo. Gracias, gracias Señor. Y el Señor me dijo, hoy lo entiendo, no en ese momento. Cuando me sacaron de la oficina y otra vez tuve que ir a altas temperaturas, a ensuciarme, a engrasarme, a lidiar con el genio de mis compañeros, a lidiar con el genio de mis jefes, ¿sí? A hacer más duro el trabajo, a llegar cansado, me dolía todo, no quería que me dijeran nada. Y el Señor me decía, no me estaba pidiendo que lo hiciera eficaz, no me estaba pidiendo que lo hiciera diligente. Yo no lo iba a hacer, yo no le iba a hacer, yo no le iba a cumplir eso estando en una oficina. Yo no le iba a hacer eso mientras usted estaba tomando un tinto, digitando unos datos. Eso es una añadidura. Pero si usted quiere ser inteligente, le va a trabajar su carácter con sus compañeros y con sus jefes, porque usted todavía no ha sido tratado ahí. Son oraciones respondidas, amén. Vamos a ver una serie de herramientas para resistir eficazmente y no perder las bendiciones. No se me duerman, no se me duerman. 1. Lee la palabra constantemente. ¿Por qué es importante leer la palabra constantemente? Porque nosotros nos estamos enriqueciendo del léxico bíblico, ¿cierto? Y en el momento que nosotros vamos a orar, vamos a tener herramientas y palabras para pedirle al Señor conforme a su voluntad. Otro punto es ser más específico cuando oramos. A veces nosotros vamos y nos presentamos delante del Señor con un mondongo de peticiones, con un sancocho, y no sabemos, en fin, a lo último quedamos igual porque no sabemos qué fue lo que más le pedimos. Y el Señor lo que quiere es que nosotros seamos específicos. Que nosotros vamos, Señor, cambia mi matrimonio. Y el Señor, sí, pero ¿qué le cambio? ¿Qué quiere? El Señor sabe qué es lo que qué es lo que nos aflige, pero Él quiere que lo digamos con nuestra boca, que lo confesemos con nuestra boca. Señor, yo quiero un mejor salario, un mejor puesto. Bueno, pero ¿cuánto quiere ganar y en dónde quiere trabajar? ¿Cierto? Otra es orar de una forma bíblica. Y para esto es muy importante leer la palabra constantemente. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos de la palabra, podemos declararla sobre nuestras vidas. Señor, tú dices en tu palabra que ningún justo de su descendencia mendigarán el pan ni aguantarán hambre, ¿cierto? Señor, tú dices que si ponemos las manos sobre los enfermos, estos sanarán. Señor, tú dices que restaurarás al afligido, ¿cierto? Tú dices que le darás descanso al que está cansado, al que está trabajado. Tú lo dices aquí en tu palabra, Señor, te pido que lo cumpla, ¿cierto? Eso es orar de una forma bíblica. Amén. Y orar para ver las cosas como Dios las ve. Eso se llama discernimiento. Tal vez Dios está contestando tus oraciones, pero tus ojos están cerrados y tú no miras que Dios está contestando tus oraciones. Lo que me pasó con el ejemplo que les acabé de contar. Yo le estaba pidiendo a Dios una cosa totalmente, pero que no me quitara de la oficina, ¿sí? Y en este momento Dios me está respondiendo una aflicción, me está haciendo agacharle la cabeza a mis jefes, me está haciendo pararme con mi compañero pelón y decirle, venga, cálmese, tranquilo, ¿sí? Me está haciendo decir, Señor, gracias porque me duelen mis codos de tanto trabajo, pero gracias, Señor, voy a seguir, así me duela. ¿Cierto? Y sé que todavía no ha terminado, sé que vendrán cosas en las cuales de pronto yo lloraré, pero entenderé qué es lo que el Señor quiere. Amén. Esos desiertos y esas pruebas que el Señor utiliza en medio de nuestra vida son oraciones contestadas. Eso que tú tienes, esa ruptura, esa soledad, esa falta de carácter, ese desaliento, ese desazón, ese desierto, Dios lo utiliza para transformarte. Dios no te va a sacar igual que como entraste. Dios te va a sacar transformado de ahí. Lo triste sería es que tú pases por el desierto y que salgas al otro día y digas, yo me siento como igual, o sea, como que no pasó nada. Como que pasé en lancha, pero por ahí no lo sentí, ¿cierto? Y otra cosa es que no debemos permitir estorbos en nuestra oración. Y esto viene para los casados, para los ennoviados, para los entusados, bueno. Y es conflictos sin resolver en nuestra pareja, con nuestra relación o con alguien, con nuestra familia, con nuestros hermanos. Conflictos sin resolver son un estorbo en nuestra oración. Y lo vamos a ver respaldado en Primera de Pedro,
capítulo 3, perdón, versículo 7, donde nos dice, de la misma manera, los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que ustedes, Dios le ha dado la vida como un regalo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Entonces, aquellas personas que tienen novia, que tienen esposa, que tienen proyecto de matrimonio, ¿sí?, deben entender que un estorbo en la oración, un estorbo para que el Señor no escuche nuestras oraciones, es cuando nosotros estamos afligiendo el corazón de nuestra esposa, ¿cierto? Ahora, para los que no son esposos, vamos a ir a Mateo capítulo 5 del verso 23 al 24 y dice, así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. O sea, nosotros, lo que el Señor nos pide es que nosotros debemos estar entre hermanos a paz y salvo con nuestro corazón y nuestros pensamientos, porque de nada sirve querer agradar a Dios cuando nosotros tenemos rencores en nuestro corazón contra alguien. Amén. Y ya para terminar, para que nos ayude la negrita y los cantantes y las cantantas, quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Sigo resistiendo? ¿Es bueno seguir resistiendo? ¿Sigo esperando en la voluntad del Señor? ¿O mejor me rindo y pierdo el camino recorrido? Y en este punto quiero que usted se mire desde cuando empezó con el Señor y todo lo que el Señor le ha entregado, en su salud, en sus finanzas, en sus nuevos pensamientos, en sus sueños. No importa si su esposo o sus hijos han venido 2 veces, una vez a la iglesia. ¿Es mejor cansarse y que ellos no vuelvan? ¿O es mejor resistir y que vengan una vez más? En nuestro trabajo, en nuestra sanidad, en nuestros hijos, ¿qué ha hecho el Señor? Y preguntémonos, ¿sigo resistiendo? ¿Vale la pena seguir resistiendo? ¿O mejor dejamos así? No nos cansemos, amada iglesia. Tenemos un grandísimo respaldo cuando nosotros resistimos, cuando somos obedientes, cuando somos diligentes. Mire lo que dice Romanos 8, el versículo 26 y 27. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Sí? El Señor respalda lo que hemos venido estudiando hoy. El Señor conoce qué es lo que nosotros necesitamos. El Señor conoce cuáles son nuestros sueños. El Señor conoce qué es lo que nosotros queremos. Pero el Señor quiere que nosotros se lo digamos. Y hay momentos en los cuales ya no tenemos palabras para orarle al Señor. Yo creo que a todos nos ha pasado, que decimos, yo ya no tengo qué más decirte, Señor. Y empieza ese llanto. Empezamos a llorar, empezamos a entristecernos, empezamos a pedirle al Señor de rodillas. Y llega un llanto en el cual no podemos parar y queremos llorar, 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 llorar. Y sabemos muy internamente que algo está sucediendo en nosotros. No es un llanto de tristeza, sino es un llanto como de sanación, de purificación, de descanso. Amén. Mira, amada iglesia, Dios conoce tu situación. Dios conoce por lo que tú estás pasando. Dios conoce tus faltas, conoce tu dolor, conoce cuántas veces le has pedido cambiar esa situación que no cambia en tu vida, que no cambia en tu casa. Él lo conoce. Dios conoce cada lágrima que ha sido derramada por tus ojos, que ha escurrido tus mejillas, cada lágrima que se ha estrellado con dolor ante el piso. Dios la conoce. Ninguna oración delante del Señor va a ser desechada. Ninguna oración no va a ser escuchada. Dice Corintios, Primera de Corintios, en el capítulo 10 del verso 12 al 14, dice,
Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Tenga mucho cuidado, iglesia, porque cuando nosotros creemos que estamos bien, es cuando más propensos estamos a ceder ante el pecado. Y es muy peligroso saber que tenemos el favor del Señor, porque si nosotros creemos tener el favor del Señor, muy seguramente vamos a creer que Él nos va a respaldar en absolutamente todo, sea bueno o sea malo, y es una gran mentira que Satanás nos quiere poner. Dice, cuídense de caer. Pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. O sea, hay una esperanza. Eso quiere decir que el Señor siempre nos va a estar viendo. Y que si Él ve que estamos en peligro, Él va a estirar su mano. Aquí lo dice, que no sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará una salida. Por eso, estimados hermanos, ni se le ocurra adorar a ídolos. Y es ahí donde yo quiero que terminemos esta reunión. ¿Qué ídolo tienes en tu vida? ¿Cuál es ese ídolo que te está diciendo, suéltala, ya no resistas más? ¿Un trabajo? ¿Una persona? ¿Una ciudad? ¿Un mejor beneficio económico pero que te va a alejar de la iglesia? ¿Cuál es ese ídolo que te está diciendo a ti, resiste? Que te está diciendo, es mejor que ya no resistas más y que te pierdas tu bendición. ¿Cuál es ese ídolo que te tiene ahí impregnado de esos deseos de volver al mundo? ¿Cuál es ese ídolo que te tiene ahí cizañándote en la cabeza? La iglesia es un ratico y no más. Y después de que tú salgas, puertas para afuera de la iglesia, puedes hacer con tu vida lo que quieras. ¿Cuál es ese ídolo, iglesia? Vamos a orar, mi amada iglesia, por este tiempo. Y ahí donde estamos, quiero que le pidamos al Señor cobertura, quiero que le pidamos al Señor de su amor, quiero que le pidamos al Señor ese discernimiento. Y que si algo se nos quedó hoy, ojalá sea lo bíblico, lo podamos poner en práctica para que en nuestras próximas decisiones, nuestra próxima generación, nuestros hijos, nuestros nietos, puedan ver con más claridad aquellas cosas que de pronto nosotros no comprendimos, aquellas cosas que de pronto nosotros no supimos discernir, que nos costó, que nos dolió, que vimos en nuestros padres que nos hacían daño y que ya no queremos que estén en nuestra vida. Pidámosle al Señor que corte con todas aquellas ataduras económicas, de salud, generacionales, que pueden estar afectando nuestra vida, que nos están diciendo, ya no vale la pena resistir, mejor tira la toalla, tu marido ya no va a cambiar. Eso es mentira. Tus hijos se están perdiendo. Eso es mentira. Siempre vas a vivir pobre. Eso también es mentira. Nadie te quiere. Eso también es mentira. Son ídolos que Satanás está usando para que en nuestra mente no tengamos la capacidad para descifrar todas las cosas bonitas que tiene el Señor para nosotros. Y ahí donde tú estás, sea de pie o sea sentado, quiero que busques la comunión con el Señor. Quiero que le recuerdes al Padre que eres pecador y que buscas de Él para que sane tus heridas, para que haya redención en nuestra vida, para que el fruto del precioso Espíritu siga viviendo en nosotros. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias por la palabra que has puesto hoy, Señor, en esta iglesia. Clamamos a ti, Señor, aún sabiendo que tú conoces de nuestras necesidades, Señor. Aún sabiendo que nosotros, Señor, hemos querido desistir, Señor, que hemos querido renunciar, que hemos querido dejar de lado todo aquello que tú nos has mostrado con tanto amor, que queremos dejar en entredicho lo que tú hiciste allí en la cruz por nosotros, Señor, que no le damos valor, Señor, a todas aquellas cosas que nos has entregado. Señor, permite que nuestra mente sea renovada, permite que nuestra mente sea conectada con tu voluntad, Señor.
Que lo que tú has dicho en tu palabra sea sobre nosotros, Señor. Que podamos declarar tu palabra sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre los hijos de nuestros hijos, Señor. Que toda enfermedad, Señor, que quiera atacar nuestra casa, Señor, huya en tu precioso nombre, Señor. Señor, permítenos controlar nuestros pensamientos. Permite controlar lo que vemos, Señor. Permite controlar todo aquello que quiere entrar en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestras amistades, Señor, en nuestro trabajo. Amado Señor, te pedimos que nos ayudes, que extiendas tu preciosa mano sobre nosotros. Vuelve tus ojos misericordiosos a esta iglesia, Señor, que te clama, que viene con sed de ti, que ha estado cansada, Señor, que durante muchos años, Señor, ha estado queriendo, Señor, ver tu gloria sobre nosotros, pero que no hemos podido porque muy seguramente nos cuesta tomar decisiones en muchas áreas de nuestra vida, Señor. Que muy seguramente nos cuesta tomar muchas decisiones, Señor, y decisiones trascendentales en nuestro carácter, en nuestra manera de hablar, en todos aquellos pensamientos escondidos que solamente tú y yo lo sabemos que no podemos quitar, Señor. De todas aquellas seducciones del mundo que quieren que sigamos ahí, Señor, con ese lastre, Señor, que no nos permite avanzar, que no nos permite, Señor, caminar en tu presencia. Hoy te pedimos, Señor, por aquellas personas, amado Señor, que están cansadas, Señor, que están trabajadas, que no ven en ti la salida. Te pedimos, Señor, que quites la venda de sus ojos, Señor. Aquellas adicciones, Señor, que hay en las personas de nuestra iglesia y aquellos que nos están mirando, Señor. Aquellas adicciones de trago, Señor, de pornografía, de pensar mal, de los videojuegos, Señor, que los vemos inofensivos, pero que a la postre nos quitan tiempo, nos roban, Señor, el tiempo con nuestra familia, nos impiden darle a nuestra familia tiempo de calidad, Señor. Es un mundo oscuro, Eterno Santo, donde queremos estar metidos día y noche, donde Satanás nos está tergiversando nuestros pensamientos, amado Rey. El internet mal administrado, Señor, que nos quiere quitar tiempo con nuestra esposa, con nuestros padres. Clamamos a ti por aquellas enfermedades, Señor, que no se quieren ir de nuestro cuerpo. Y te pedimos, Señor, que seas tú extendiendo tu mano misericordiosa, porque así tú lo dices en tu palabra, Señor, que impondremos las manos sobre los enfermos y serán sanos por el poder del Espíritu Santo, Rey. Gracias, eterno Señor, por este tiempo. Abre tu boca, hermano. Abra su corazón, Señor. Abre el corazón de estos siervos, Rey. Permite que salga, Señor, todo ese dolor que tenemos. Permite que veamos con más claridad todo aquello que tú tienes para nosotros, Señor. Graba con tinta indeleble en nuestro corazón y en nuestra mente tu palabra, Señor. Que no se borre nunca, Señor, lo que debemos hacer. Gracias por habernos reconocido, Señor, como tus hijos. Gracias por habernos adoptado como tus hijos, Señor. Bendecimos tu preciosa presencia en este lugar. Y te pedimos que nos regale la provisión, Señor, que viene de lo alto. Te pedimos que nuestra alacena, Señor, no falte el pan. Te pedimos, Señor, que nuestra salud abunde, Señor, y que nos regales largura de días sobre la tierra, Eterno Santo. Te pedimos que traigas a este barco, Señor, todos aquellos que han de ser salvos, mi Rey. Te pedimos que inquietes sus corazones para que conozcan de ti, Señor. Que conozcan del evangelio puro, del evangelio que salva, del evangelio que restaura, Señor. Amado Santo, permítenos ser esos portadores, Señor, de tu palabra. Permítenos ser esa sal, Señor, que cambia el sabor del mundo, mi Rey. Oh sí, mi Señor, abre tu boca, hermano. Despierta tu corazón, despierta el espíritu, Señor, de las personas que estamos acá. Guárdanos de todo mal y peligro, Señor. Sana toda enfermedad, Señor, con la que hemos entrado hoy acá. Que cuando salgamos de esta casa, Señor, ya hayamos recibido nuestro milagro, mi Rey eterno. Gracias, papá. Te pedimos perdón, Señor,
porque no hemos actuado conforme a tu palabra, no hemos actuado conforme a lo que tú nos has enseñado. No podemos decir hoy, Señor, que no sabíamos cómo actuar cuando tú nos has enseñado, Señor, cómo debemos hacerlo. Tú nos has mostrado, Señor, y nos has dado las herramientas para poder caminar en rectitud delante de ti, Señor, para poder resistir las influencias de Satanás, Señor. Nos has adiestrado, Señor, nos has animado, nos has dado fuerza, nos has renovado, Señor. No permitas, Eterno Santo, que seamos negligentes. No permitas que seamos desagradecidos, Señor. Muéstranos, Señor, que en agradecimiento a ti debemos obedecerte, que en agradecimiento a ti debemos honrarte, que en agradecimiento a ti debemos amarte, Señor. Oh sí, mi Rey.